Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Emprendedores Pro. El día de hoy salimos a cazar una nueva historia de un emprendedor más aquí en Paraguay. Estamos en plena zona de Mbucayatú, a metros nada más de la nueva autopista de Ñuguazú, y vamos a conocer la historia de un joven emprendedor que decidió incursionar en un rubro quizás tradicional, el rubro de la construcción, a través del desarrollo de edificios, pero con un toque innovador y con un valor agregado y una diferenciación. Si quieres saber cuál es esa diferenciación y cuál es esa historia, te invito a que me acompañes el día de hoy a conocer la historia de Carlos Guasti. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, gracias, muy amable. Adelante, por favor. Gracias, gracias. Wow, qué lindo está este departamento, che. Bueno, contanos Carlos, ¿dónde estamos ahora mismo? Estamos en el departamento modelo del edificio Life Botánico, el primer edificio pet friendly de Paraguay. Pet friendly. ¿Qué significa pet friendly para que de repente los que no manejan un poquito el tema? Pet friendly es que el edificio está diseñado para la tenencia de mascotas. Ok, ¿verdad? O sea, si vos tenés un perro, un gato, lo que sea, cualquier mascota, Sí. el edificio ustedes diseñaron desde la concepción misma para que esté preparado para recibir a Así mismo, mascotas. ¿viste? Es un hogar, tenemos que pensar en las personas que van a habitar ahí, y dentro de ese núcleo familiar hemos incluido a las mascotas, ¿verdad? Y bueno, dentro de ese proceso hemos ideado algunos elementos para que la tenencia de la mascota en un departamento, en un espacio reducido, no sea una molestia, sea Claro. realmente algo positivo y amigable. Claro, buenísimo. Bueno, después seguro te vamos a pedir que nos hagas un recorrido, una guía, pero no sé si podemos de repente ahora, mientras tanto, charlar un poco más, conocerte un poco más. Vos venís del mundo inmobiliario, Carlos, ¿de dónde venís un poco? ¿Es tu primer emprendimiento dentro de este rubro o ya habías tenido otros emprendimientos similares? Es prácticamente el primer emprendimiento dentro de este rubro. Honestamente no hay muchos años de experiencias atrás, pero sí hay mucho estudio, mucho empeño, hay muchas charlas con personas muy entendidas del tema, oídos abiertos a tantas experiencias, a tantos consejos. Me imagino, y lo interesante de que nos cuentes que nos estés contando esto justamente, que no tenías experiencia, hace que me surjan muchas preguntas más que te voy a hacer, ¿verdad? Pero quiero empezar por el inicio, por el principio. Hablemos un poco de tu infancia, Carlos. Es algo que nosotros siempre buscamos conocer un poco al emprendedor de la historia misma, de tu familia, de lo que aprendiste en esa época. Hablarnos un poco de tus padres. Sos hijo único, tenés hermanos. ¿Qué puedes contarnos? Soy el menor de 3 hijos varones, ¿verdad? Ajá. Mi padre es argentino, vino hace 40 años a Asunción. No me digas. Conoció a mi mamá, se enamoró, se quedó por acá. Y nada, realmente debo decir que tengo muy buenos padres, muy lindos recuerdos de la infancia, con ellos, con mis hermanos. Siempre fui una persona, un niño muy inquieto, quilombero, como se dice, de verdad. ¿Te cambiaste varias veces de colegio o terminaste Sí, me cambiaron. Claro. Me invitaron a que vaya probando nuevas víctimas, ¿verdad? ¿Vos crees que esa personalidad de repente inquieta en la época del colegio hace también que hoy seas tan bueno emprendiendo, digamos? ¿Crees que hay ciertos factores de la personalidad que tienen que ver con el emprendimiento? Sí, yo creo que sí. Uno nace con ciertas características y eso... ¿Cuáles, por ejemplo, Carlos? Si Bueno, miras hacia atrás de repente, ¿cuáles crees que a vos te impulsaron? La curiosidad, la inquietud,
de repente uno va forjando una personalidad un poquito más fuerte, entre comillas, ¿verdad? El popular líder y el follower, ¿verdad? Influye mucho las personas con quienes te has rodeado, ¿verdad? En tu caso, háblame de las personas con quienes te rodeaste, cómo influyeron y quiénes fueron. Y realmente me topé con personas muy particulares, ¿verdad? Bueno, en la infancia lo que uno recuerda, los amigos, ¿verdad? Pasar mucho tiempo haciendo deportes, generando cierta competencia, ¿verdad? Siempre me orienté a rodearme de personas competitivas, ¿verdad? Ok. Que por supuesto no era algo premeditado a esa edad, ¿verdad? Pero siempre me estuve atraído a competir, siempre al jugar partidos, ¿verdad? Sobre todo el fútbol, siempre me junté con personas mayores, ¿verdad? Entonces generé esa... ¿Y qué crees que ese espíritu competitivo, cómo crees que contribuyó en tu personalidad? Eso, si vemos desde el punto de vista de un emprendedor. Creo que es muy importante porque uno nace con competencia desde el minuto cero, ¿verdad? Sobre todo con uno mismo. Es la mayor competencia. Mejorar permanentemente. Mejorar permanentemente. Y después ese instinto de sobrevivir, de sobresalir, eso está siempre presente en la vida de una persona. Volviendo a tus padres, ¿ellos trabajaban en carácter de dependencia o también eran emprendedores? ¿Qué puedes compartirnos un poquito de ellos? Bueno, la verdad que yo tengo una experiencia de emprendeduría bastante interesante de mis padres, ¿verdad? Mi papá fundó la librería Quijote. Claro, bastante reconocida Quijote. Lleva a ser bastante reconocida y empezó, según me cuentan, empezó en el año 83, el año en que nació mi hermano del medio, Luis, y empezaron con 2 cajas de libro, ¿verdad? Empezaron con 2 cajas de libro, imagínate, en esa época, en Paraguay del 83, mi papá extranjero, mi mamá no era de la aristocracia, ¿verdad? Claro, una familia media, digamos. Era una familia media, entonces tuvieron que ir sobreponiéndose a distintas dificultades. ¿Tu mamá trabajaba con tu papá en ese entonces? Sí, ellos empezaron la empresa juntos. Ok. Así es. Yo le ayudaba, papá se iba a traer libros de Buenos Aires. Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Emprendedores Pro. El día de hoy salimos a cazar una nueva historia de un emprendedor más aquí en Paraguay. Estamos en plena zona de Mbucayatú, a metros nada más de la nueva autopista de Ñuguazú, y vamos a conocer la historia de un joven emprendedor que decidió incursionar en un rubro quizás tradicional, el rubro de la construcción, a través del desarrollo de edificios, pero con un toque innovador y con un valor agregado y una diferenciación. Si quieres saber cuál es esa diferenciación y cuál es esa historia, te invito a que me acompañes el día de hoy a conocer la historia de Carlos Guasti. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, gracias. Sabes que mi papá siempre tomó la iniciativa de hacernos trabajar, pero no sé si es trabajar la palabra, sino de ocuparnos en algo, pero para aprender. Yo tengo ciertas memorias de algunas cosas que mi papá nos mandaba a hacer, o mi mamá, ¿verdad? Me acuerdo que mi mamá era muy chico, debía mentir, pero me acuerdo de esa escena porque me mandó a comprar telas al shopping Villamorra. No sé qué local de telas había ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo de haber entrado, pedí no sé cuántos metros de tal tela
Y me mira una señora y me dice, ¿y vos qué haces acá? ¿Dónde está tu mamá? En mi casa. ¿Y cómo haces? ¿Vos en qué colegio entras? Me preguntó. Ajá. Y yo le conté y qué sé yo. Habré estado en primero o segundo grado. Ah, así de chico. Sí, así de chico. Ajá. Yo me acuerdo, inclusive menos, mi papá me mandaba a la despensa, ¿verdad? Claro. Cuentan que en esa época era muy seguro estar por las calles, ¿verdad? Pero siempre, tengo el recuerdo de que siempre me han empeñado algo. ¿verdad? Como Me dieron una tarea. una tarea, una responsabilidad. Una ocupación, claro. Anda, esta es tu misión, cumplila, Claro. ¿verdad? Y en el colegio entonces te tocó trabajar ya en Sí. la empresa. Eso obviamente también generó en vos como una responsabilidad diferente, ¿verdad? Sí. Era de los que, digamos, trabajaban en el verano mientras tus compañeros farreaban o... Creo que sí, pero a ver, eso tampoco me sacó momentos de jugar. De diversión. Yo era un chico de barrio, ¿verdad? Nos juntábamos a jugar en la plaza olímpica, me acuerdo, a jugar fútbol, básquet, a correr, pero hacia la 1 de la tarde, ¿verdad? Comías toda puta Claro, y te vas claro. a jugar fútbol, ¿verdad? Con los vecinos. Eso no es que trabajar en esas épocas me impidió disfrutar, ir a esos círculos sociales. Yo me acuerdo que a la mañana entraba rápido y te hablo un poquito más grande, ¿verdad? Si yo a los 8, 9, 10 años punteaba los vouchers de las tarjetas contra el reporte de venta, a ver si estaba todo punteado. Terminaba eso en el área administrativa y me iba al depósito a colocar las etiquetas, ¿verdad? Los libros, a los CDs y así. Y eso, viste, te da algo de atención. Claro. Tenés que seguir instrucciones de las personas encargadas de cada área. Claro. Y cuando llegó el momento de terminar el colegio y tomar la decisión de la universidad, ¿cómo fue esa etapa? Bueno, realmente empezando el secundario fue una etapa muy poco común en un joven. Se me abrió, bueno, mis viejos unos años antes se separaron, entonces siempre fue, se me tornó la vida un poquito más independiente en ese sentido, ¿verdad? Y llegado el momento se me dio la oportunidad de viajar, tenía 15 años, me acuerdo, y bueno, me fui a terminar el secundario a Estados Unidos solo, a los 15, los últimos 3 años. Bueno, eso habrá generado un gran impacto, me imagino. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué te dejó esa etapa, esos 3 años afuera? Más todavía esa edad. Yo creo que eso aportó mucho a abrir la mente y vivir nuevas experiencias y saber que realmente uno tiene que sobrevivir, ¿verdad? Tarde o temprano en la vida, lejos de las personas que te trajeron al mundo y te formaron como persona, ¿verdad? Como niño. O sea, vos ya no tenés la comida de mamá en casa, la heladera llena, llegar a la noche a casa y tener, como te digo, la comida, la ropa, ¿verdad? Uno tiene que empezar a gestionarse y me parece que eso a temprana edad contribuyó mucho. O sea, te ayudó a madurar mucho en ese sentido. Me ayudó a madurar en ese sentido, en tener que cuidarte a vos mismo, ¿verdad? Claro. Sí. Y volviste a los 18, ¿verdad? Volví a los 18. Okay. Volví a los 18. ¿Y cómo fue volver y después de haber tenido esos 3 años de experiencia afuera, volver otra vez a la realidad paraguaya? Y también fueron cambios muy drásticos, porque cuando yo me fui allá era todo primer mundo. Claro. ¿Verdad? Era primer mundo, hasta el deporte tomaban en serio. Yo me acuerdo que para todos los partidos nos hacían vestirnos bien antes, llegar de visitante a un partido, a otro colegio. ¿Jugaba fútbol allá? Jugaba fútbol, sí. Y bueno, me acuerdo de esos detalles, por ejemplo. Era todo mucho más organizado, más estructurado, veías productos que acá no veías. Y por supuesto todo el proceso de aprender ese idioma, porque necesariamente la gente me trataba como extranjero más, ¿verdad? Por supuesto. Sos un outsider allá. Claro. ¿Y qué universidad, digamos, qué carrera seguiste al final? Empecé con economía y al tercer año me mudé a administración de empresas. Ok. Porque honestamente sí me gusta leer mucho, pero cuando me pones a hacer
un trabajo así duro, no atrapa tanto mi atención, mi motivación. Y eso me empezaba a pasar con la carrera de economía, cuando veía esas materias pesadas, densas, duras, ¿verdad? Y descubrí que no era eso, no era esa parte técnica lo que yo quería hacer, sino era la parte más práctica. Entonces me fui inclinando más por administración de empresas. Y en tercer año me cambié a administración de empresas. Buenísimo. Y paralelamente, en esa etapa de la universidad, ¿llegaste a tener una experiencia laboral, a entrar a trabajar en alguna empresa o con tu familia? Empecé a full en la empresa de mi papá, en Quijote. Ok, buenísimo. Paralelo con la universidad. Bueno, y tenemos que hacer un breve corte, Carlos, pero si quieres seguir conociendo la historia de Carlos, estamos hablando sobre sus inicios, sobre su infancia, la universidad. En el siguiente capítulo vamos a hablar un poquito más ya de sus primeros pasos en el mundo laboral y ya como emprendedor, así que quédate con nosotros, vamos a un breve corte y continuamos enseguida. Bueno, continuamos aquí en compañía de Carlos. En el primer bloque estábamos hablando un poco de su infancia, nos contaba él que sus padres también fueron emprendedores, su experiencia viviendo en el exterior a una edad muy temprana, 15 años, imagínense cómo eso te marca, ¿verdad? Y a los 18 años cuando vuelve empieza la universidad y paralelamente la pregunta fue dónde nos quedamos, los primeros pasos en el mundo laboral y como emprendedor, ¿cómo fue eso? Me empecé a involucrar en la empresa de mis padres, de mi papá, en Quijote, ¿verdad? En el área administrativa. Como los primeros 2 años en paralelo con la universidad, claro, prácticamente estuve ahí haciendo números, ¿verdad? Era una empresa con varios locales, varios funcionarios, entonces la parte administrativa era un poquito compleja y bastante interesante. Ahí aprendí la estructura, ¿verdad? Como el engranaje, sobre todo financiero. Después ya me volqué más hacia lo que me gusta, hacia lo comercial, ¿verdad? Y ahí empecé a involucrarme en otras áreas de la empresa y fui tomando el poder ponele 2 años. Pues, digamos hasta los 20, 21 años, okay. Ya estaba bastante involucrado en las distintas áreas y bueno, participaba mucho del proceso de decisiones. Ellos también como que te dan un espacio, Carlos. Sí, sobre todo. Porque ese es un gran desafío de las empresas familiares también, ¿verdad? Sí. En el caso de ustedes, ¿cómo lo llevaban? Sí, debo admitir que mi papá me dio bastante participación en muchas áreas, ¿verdad? También fui aprendiendo con la experiencia, con el error, ¿verdad? Habían funcionarios de muchos años ahí adentro que también colaboraban, enseñaban, no fueron reticentes a que venga alguien de la familia a ingresar en ese ambiente, ¿verdad? Sí, bastante bien, aprendí mucho y al poco tiempo ya fui involucrándome en todas las áreas de la empresa. Buenísimo. ¿Y qué pasa después? Digamos, ¿estuviste ahí hasta los 21? Estuve ahí hasta los 21, a los 21 años me empezó a agarrar de vuelta las ganas de viajar, ¿verdad? Y se me abrió, estuve investigando y se abrió un curso de finanzas en Panamá. Bueno, me anoté, salió, me fui. ¿Finanzas en Panamá? Finanzas en Panamá, sí. Mirá. Era una dependencia de la INCAE, de una universidad bastante interesante de negocios. Ajá. Y bueno, me fui a esa aventura, así como si nada, me compré el ticket, me inscribí, me fui allá, caí y empecé a buscar un trabajo, empecé a buscar un departamentito, y ahí también. Nuevamente, se repitió la historia. Se repitió. ¿Y de cuánto tiempo era el curso? El curso era de 6 meses y me quedé un par de meses más. Cuando terminé el curso decidí recorrer Centroamérica, agarré una mochilita y me fui en bus por todos los países hasta la frontera de Guatemala-México, ¿verdad? Me tomé cerca de 2 meses haciendo ese viaje, bastante bueno. Y muy interesante eso también, de verdad, ver cómo
el viajar y tener como una apertura de culturas y de experiencias influye también en un emprendedor, ¿verdad? ¿Cómo, si tienes que mirar hacia atrás, cómo vincularías esa etapa a lo que hoy estás haciendo o a la visión que hoy tenés como emprendedor? ¿Qué te dejó eso? Me parece que viajar, y sobre todo en esas circunstancias, sin muchos medios, algo desconocido, solo, te saca un poquito el miedo a asumir ciertos riesgos. Yo veo que todos lo tenemos, y la mayoría en mayor medida, ¿verdad? Hago esto, me cambio de trabajo. Esa experiencia a mí me sacó prácticamente, no puedo decir todos los miedos, pero gran parte de ese miedo de asumir riesgo, de dar ese paso. Y de salir de tu zona de confort quizá, Carlos, ¿verdad? Sí, es como que estamos muy acostumbrados y nos acomodamos rápidamente en nuestra zona de confort. Exactamente. Puedes mirarlo de esa óptica, o bien que tu zona de confort luego sea hacer esas cosas. ¿Verdad? O sea, si logramos luego que tu forma de estar en confort sea el cambio permanente. Así mismo. Y salir constantemente a nuevas experiencias. Ese fue mi primer viaje, ¿verdad? Con recursos limitados, ¿verdad? Tipo de mochilero, como se dice hoy. Estar durmiendo en lugares compartidos, de hacer viajes a la noche para no incurrir en gastos de hospedaje, ¿verdad? Cuando me hospedaba en lugares, en hostels, ¿verdad? Que, bueno, y eso conocí gente de todo el mundo. Claro. Y para mí era una experiencia increíble y nueva, ¿verdad? Me imagino. ¿Y volviste teniendo cuántos años? ¿Ya 22? Ya a los 22. 22. Sí. Ya a los 22. ¿Retomaste de vuelta la carrera aquí? Retomé... ¿O ya habías terminado? No, ya había terminado. Ah, ok. Ya había terminado, retomé el trabajo, básicamente. Y hice otro proceso de 2 años, ¿verdad? Ya un poquito con más conocimientos en la empresa. Y después, a los 24 años, me tocó hacer un viajecito con mi hermano a Europa. ¿De vuelta? De vuelta. O sea, es como que constantemente estás buscando abrirte. Y vos sabes que ese primer viaje recorrimos solamente Italia, ¿verdad? También así en trenes, bien mochilero. Y bueno, cuando estuve ahí en Roma por primera vez dije, acá tengo que volver y pasar la mayor cantidad de tiempo posible de mi vida, ¿verdad? Me encantó. Entonces volví, y el primer paso que hice fue decirle a mi viejo, che, loco, me voy. Me imagino que habrá sido eso. ¿Cómo? Ahora que agarraste muchas áreas, tenés muchas responsabilidades, yo también tomé otros compromisos, pero bueno, fue así. Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Emprendedores Pro. El día de hoy salimos a cazar una nueva historia de un emprendedor más aquí en Paraguay. Estamos en plena zona de Mbucayatú, a metros nada más de la nueva autopista de Ñuguazú, y vamos a conocer la historia de un joven emprendedor que decidió incursionar en un rubro quizás tradicional, el rubro de la construcción, a través del desarrollo de edificios, pero con un toque innovador y con un valor agregado y una diferenciación. Si quieres saber cuál es esa diferenciación y cuál es esa historia, te invito a que me acompañes el día de hoy a conocer la historia de Carlos Guasti. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, gracias. Canela, ella es Hola, la anfitriona de Live. ¿Cómo te va, loca? Es Argel. Ya.
¿Y después volviste a los cuántos años? Volví a los 26 años, Ok. pero estando en Italia, yo le llamo a esa gente de la universidad y les dije, mira, yo ya estoy acá, Sí. ya vine para quedarme. Ah, bueno, y metí un poquito de presión y esa gente me vuelve a llamar una semana después y me dice, bueno, listo, tenés la beca, venite nomás. Y ahí me fui a la universidad y la verdad que fue una experiencia que marcó mucho por la organización, el nivel de los profesores. ¿Y era un programa así empresarial también o...? No, vos podías elegir. Es un programa de posgrado y vos podías elegir y yo me orienté a la parte de empresas. Ok. Administración de empresas con énfasis en estrategias de grandes corporaciones, ¿verdad? Ok. Políticas y estrategias de grandes corporaciones se llama. Ok. Y fue algo bastante interesante. Buenísimo. Porque estudiábamos un poquito a las grandes empresas de distintos rubros, ¿verdad? Cómo iniciaron, cómo se manejan, cómo son los directorios, qué problemas surgen, qué enlace tiene con los gobiernos de turno, ¿verdad? Fue bastante interesante. Ajá. Como te digo, conocí profesores de altísimo vuelo, conocí gente de todo el mundo, estudiantes. Imagínate que te decían, ¿vos qué haces Claro. acá? Y ahí me acuerdo que me decían, no, yo estoy haciendo un doctorado nomás. ¿Y en qué consiste el doctorado? No, me pagan para encontrar alternativas de pantallas líquidas. Claro. O sea, aquí. Qué loco. Qué loco, O sea, que ¿verdad? eso de vuelta era como una nueva experiencia que te abrió de vuelta la cabeza, Sí. como que te permitió otra vez tener una amplia variedad de experiencias con ámbitos del conocimiento, pero también con ámbitos culturales, ¿verdad? Sí. Vos volvés, ¿y qué pasó en esa etapa, Carlos? Digamos, ¿cómo vinculás Life a toda esa experiencia que habías acumulado ya a esa altura? Y bueno, es un conjunto, un menjunje, una ensalada de todas las experiencias que hace que uno empiece a emprender. Claro, ¿verdad? llega una etapa, creo yo, me imagino que vos decís, bueno, ¿ahora qué, verdad? ¿Qué hago con todo esto que viví? Y cómo empezamos a capitalizar, digamos, ¿verdad? Bueno, esa etapa se me dio a los 28 años. Después yo volví de ese posgrado. Tuve una etapa un poquito más breve en la empresa familiar, ¿verdad? Emprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Y bueno, es como que después quise cambiar de rubro porque era una empresa, si bien grande, bastante reconocida, veía una limitación en el rubro, donde más vas a crecer, ¿verdad? O sea, y las distintas alternativas eran poco viables, ¿verdad? Entonces fui cambiando, renuncié a todo eso, vuelta a otro viaje, ¿verdad? Otro viaje más. Otro viaje más. En este caso, yo ya estaba por mi cuenta acá, vivía solo, tenía mis propios ingresos, ¿verdad? Entonces también se da otra ruptura, che, yo me voy acá, a todos, muchas gracias, ¿verdad? Pero esos viajes que vos hiciste, Carlos, eran como, vos ya sabías que eran temporales, era como que buscando respuestas a ciertas preguntas, o fueron decisiones de si quiero realmente vivir en otro país, o quiero emprender en otro país. Es que ¿Cómo se dio? las experiencias en otros países me marcaron mucho por la diferencia cultural. Hice amigos que mantengo contacto muy frecuente ahora. Y sí, realmente uno vuelve acá y está un poquito más en la aldea, entre comillas. Paraguay creció, Asunción creció mucho, pero culturalmente hay una limitación, ¿verdad? Claro. Y la diversidad que se ve viajando, y toda esa experiencia, ¿verdad? Claro. Estar en un día a día desconocido, eso sobre todo. Acá tenés una rutina, vos te vas allá y decís, ¿a dónde me voy mañana? Claro. ¿Con O quién sea, me voy? ¿Cómo? Empiezo a entenderte y a conocerte más y me doy cuenta que estamos hablando con un tipo que busca estar permanentemente apasionado, permanentemente buscando sorpresas. Sí. Te aburrís rápidamente. Seguro. Y sí, eso es una cosa bastante fuerte, pero Entonces, Pero vas no. de vuelta a un viaje, ¿dónde esta vez? sí, me fui a Asia. A Me fui Asia, a de Asia. vuelta. Ok, Me fui a Tailandia y a Vietnam, ok. ¿verdad? El plan era hacer otros países, pero estando ahí, ves, quise quedarme un poquito más en cada país. Sobre todo Vietnam me llamó mucho la atención. Buenísimo. Y después de eso, cuando volvés aquí, ahí, ¿cómo surge Life? Y surge Life, yo empecé a hacer un par de negocios inmobiliarios, pero
a nivel personal, ¿verdad? Y bueno, uno va viendo el mercado, va estudiando. Años anteriores a mí ya me apasionaba un poquito el tema de la vivienda, de la arquitectura, ¿verdad? De la composición de repente de las ciudades, cómo las personas se integran. Algo súper complejo. Pero algo que te dio los viajes justamente, o sea, empezamos a ver cómo ya van contribuyendo tus diferentes experiencias. A ver, los viajes contribuyen para vivir esas experiencias y esas experiencias hacen que vos puedas conocerte un poquito más, hacia dónde se orientan tus inquietudes, qué es lo que más te apasiona, qué es lo que querés aprender. Encontrar tu propósito, digamos. Tu propósito, exactamente, con qué personas te vas relacionando y después hacer un análisis. Mira, yo me quedé mucho tiempo charlando con esta persona, aprendí esto de tal otra persona. Claro. De repente inconscientemente uno también va generando ciertos vínculos. Buenísimo. Bueno, estamos conociendo la historia de este gran viajero. En realidad no estamos hablando con un desarrollador inmobiliario, estamos hablando con un viajero que en su hobby hace desarrollo inmobiliario, por lo que estamos viendo. Así que vamos a ver cómo continúa esta historia. Quédate con nosotros y en el siguiente bloque vamos a ver un poco ya cómo se forma Life, cuáles son los primeros pasos en este rubro nuevo, ya con los edificios, y vamos a hacer un breve recorrido. Así que quédate con nosotros y volvemos enseguida. Bueno, estamos aquí en compañía de Carlos Guasti, el viajero que hace de hobby desarrollo inmobiliario. Y bueno, Carlos, ¿cómo surge el proyecto Life, digamos, de todas esas experiencias que viviste? ¿Por qué te decidiste incursionar en el mundo inmobiliario y más con el modelo de edificios, verdad? Ya. Bueno, en cierto momento, a la vuelta de ese viaje asiático que fue bastante espiritual, dije, bueno, tengo que empezar a hacer ya algo más sólido y más estable. Ya pasó una época de la juventud, que hay que pasar, que hay que hacer algo más. Y ahí empecé a incursionar en esto de a poquito, estudiando un poquito el mercado, viendo, teniendo muchos parámetros para entrar en el negocio. Después ahí pasamos por un proceso, o sea, pasé solamente una idea en mi cabeza, ¿verdad? Pasé por un proceso de muchos análisis, de armar el proyecto y empezar a tocar puertas, ¿verdad? Inversionista, ¿verdad? Inversionista, porque la realidad es que el capital propio era bajo, era bastante bajo. Entonces empecé a buscar todas las patas del negocio, la persona que tenga el terreno, el que tenga capital, el que quiera invertir en departamentos de construcción para luego alquilar o revender. Entrar, ¿verdad?, con los recursos que se pueda en este negocio. Y eso era algo... ¿Y cuál es la clave para lograr encontrar esas patas? Porque me imagino que hay muchos emprendedores que también tienen una idea de hacer un edificio, pero en tu experiencia, ¿qué es lo que te diferenció o diferenció tu proyecto para encontrar todas las patas que necesitabas? En un principio, lo que te puedo decir rápido y pronto, leer los libros correctos, ¿verdad? Porque es muy importante aprender. Leer los libros correctos. Así mismo. Eso me ayudó un poquito. ¿Querés entrar en este negocio? Bueno, estudia esto. Fíjate quiénes fueron los capos. Lee sus consejos, ve sus videos. Hoy en día la información está disponible en 24 horas, ¿verdad? En todo momento. Ahí empecé, en base a toda esa información, armás el plan, ¿verdad? Una estructura, una seguilla de pasos que hay que seguir para llegar a este objetivo, ¿verdad? Y mi objetivo era, primeramente, tener la tierra asegurada y armar la estructura de capital, ¿verdad? Ya con todo el proyecto, ya pasando el estudio de mercado, el filtro, es el colador de información, qué es lo que necesita, pasas por ese proceso creativo, bueno, este va a ser el branding, este va a ser el concepto, a partir de todo lo que la oferta y la demanda te dice que necesitan, ¿verdad? Y empezamos a tener otro perfil porque tenés que hablar de gente y tenés que comprometerte a retribuirle la confianza que te dan, ¿verdad? Financieramente sobre todo y en los tiempos, ¿verdad? Y así es como encuentro a un gran amigo de la infancia, que es otra historia, ¿verdad? En un viaje de muy pequeño, que le conozco a Alfredo, y ahí somos amigos hace 20 años. Y la verdad que él fue, después de tantas puertas, él
fue la persona justa, ¿verdad? En el momento justo para emprender esto que para muchos era una locura. Vos te vas con una idea y la gente te dice, salí acá, ¿verdad? Trae una cerveza, vamos a chupar o qué. La mayoría de las personas te dicen eso, ¿verdad? Pero dentro de toda esa idea, toda esa locura, ¿verdad? Hubieron personas que asumieron también el riesgo, y entre ellas y principalmente mi socio Alfredo, ¿verdad? Empezamos a estructurar, él aportó muchísimas ideas, es un profesional y un viajero también. Eso también es muy importante cuando uno elige un socio, o cuando uno está en una sociedad. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las bases que uno tiene que sentar para que una sociedad tenga éxito? La comunicación principalmente, ¿verdad? La comunicación y despojarse de... A ver, ¿cuál es la palabra? Orgullo puede ser, ¿verdad? Hablar abiertamente, ¿verdad? No ser susceptible a absolutamente nada. Las cosas son como deben ser y no como uno cree o no como uno prefiere que sea para un beneficio propio, ¿verdad? Me parece que esa es la base fundamental, la comunicación, y después que sea una persona que tenga también las ideas, que tenga el compromiso, asumir el riesgo, ¿verdad? Porque claro, el negocio es... Y cuando surge todo este concepto, no sé si podemos... Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Emprendedores Pro. El día de hoy salimos a cazar una nueva historia de un emprendedor más aquí en Paraguay. Estamos en plena zona de Mbucayatú, a metros nada más de la nueva autopista de Ñuguazú, y vamos a conocer la historia de un joven emprendedor que decidió incursionar en un rubro quizás tradicional, el rubro de la construcción, a través del desarrollo de edificios, pero con un toque innovador y con un valor agregado y una diferenciación. Si quieres saber cuál es esa diferenciación y cuál es esa historia, te invito a que me acompañes el día de hoy a conocer la historia de Carlos Guasti. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, gracias. Dormitorios infantiles, o uno infantil y un escritorio. Tiene un dormitorio en suite, tiene la cocina integrada con el comedor, un living. Y bueno, después las áreas compartidas las pusimos en la azotea. En la azotea tenés todas las comodidades de un patio: quincho, techado, parrilla, piscina, un parque para mascotas, tenés un lugar que es un lavadero compartido. Espectacular. Tenés todo, o sea, no perdés las prestaciones de una casa. Sí, la verdad que veo es bastante espaciosa y con todas las comodidades. Fantástico. ¿Y este es el primer edificio de varios, o cuál es el proyecto más? Es el primer edificio de varios, ¿verdad? Nuestra empresa se llama Petra Urbana. Nuestra empresa se llama Petra Urbana, sí, una desarrolladora, ¿verdad? Estamos muy enfocados en hacer este tipo de proyectos disruptivos, proyectos que necesite la ciudad y sobre todo al alcance de las personas. Nosotros entramos en un segmento económico bastante interesante, ¿verdad? Claro. Un monto accesible para un préstamo hipotecario, para una persona de clase media que está surgiendo, ¿verdad? Y esos son nuestros clientes. El segundo edificio tenemos en ejecución en el barrio Herrera. ¿Ya empezaron también? Ya empezamos. Buenísimo. Empezamos hace 4 meses. Tenemos gran parte del edificio ya vendido en Pozo, que es bastante interesante. El paraguayo va adoptando también el comportamiento de comprar en construcción, le sale más barato, ¿verdad? Y hay un montón de otros beneficios. Claro. Y ahora estamos con ese proyecto en Herrera y en estudio para salir el próximo año con otros 2 edificios live en distintos barrios de Asunción.
¿verdad? Y después me vas a contar los futuros viajes que vas a hacer también, porque estoy seguro que ya estás planificando el siguiente, pero tenemos que ir a un breve corte. En el siguiente bloque vamos a hablar un poquito de los proyectos a largo plazo que tiene Carlos y Petra, y también vamos a pedirle un par de consejos, que nos deje un par de consejos, así que quédate con nosotros en el último bloque y continuamos enseguida. Bueno, estamos aquí en el último bloque en compañía de Canela, primero, y de Carlos, ¿verdad? Seguimos todavía con Carlos charlando. Estamos llegando al final del programa, Carlos. Fue súper interesante conocer tu historia, lo que están haciendo, este gran emprendimiento y los proyectos también que tienen a futuro. Y me gustaría pedirte un poco que puedas dejarnos dos cosas, ¿verdad? Dos regalos te quiero pedir, Carlos. Primero, como venís obviamente del mundo de los libros, te tengo que preguntar un libro que nos puedas recomendar que todo emprendedor no puede dejar de leer. A nivel de negocios, me parece un libro muy interesante para un emprendedor. Un libro que se llama El efecto compuesto, de Darren Hardy, un consultor norteamericano que la tiene clarísima. Y te dice que el secreto es que no hay secreto. Los pasos para ser un emprendedor son estos. El efecto compuesto. El efecto compuesto. Ok, ¿verdad? buenísimo. Anoten ya. Después, chicos, tengo otros dos libros que no son de negocios, pero ayudan muchísimo para la vida, ¿verdad? Uno es Meditaciones de Marco Aurelio, el último gran emperador romano, filosofía pura. Con eso, mira, suprimís muchos problemas de tu vida, ¿verdad? Te cambia la mentalidad. Y el otro es La Divina Comedia de Dante. Esos tres libros pero los recomiendo muchísimo, y combinar, ¿verdad? De repente con otras lecturas un poquito más espirituales, entre ellas por supuesto la Biblia, ¿verdad? Eso es bastante interesante. Tenemos un súper combo de lecturas ya, gente, así que tenemos por dónde empezar. Y si te tengo que preguntar entonces, Carlos, un consejo, ¿verdad? Como me gusta catalogarte, sos un viajero que en su hobby emprende, digamos, ¿verdad? Pero sos un viajero permanente, ¿verdad? ¿Y cuál podría ser un consejo para todo emprendedor que busque salir de su zona de confort, o que se sienta en su zona de confort, o que esté de repente en una situación donde no se siente cómodo o está un poco en esa etapa de crisis, porque todos pasamos por diferentes crisis? ¿Qué podés aconsejarnos? ¿Qué pensamiento puede dejarnos? Mira, un concepto que a mí me marcó mucho es una frase que leí, que es el ser humano. El ser humano se mide por los riesgos que está dispuesto a asumir, ¿verdad? Así de simple es. El ser humano, el valor de un ser humano es el riesgo que está dispuesto a asumir. Realmente vos te das cuenta que nuestro tiempo es tan limitado, ¿verdad? Hay tantas cosas por hacer, que uno no puede pasar su vida con malas compañías, con cosas demasiado ociosas. Hay que disfrutar, pero hay que ponerle ganas, ánimo, y siempre, absolutamente siempre, todo es posible. O sea, no existe nada imposible. Es cuestión de ponerse a trabajar, juntarse con las personas correctas, eso es fundamental. La junta es fundamental. Las personas que aparecen en tu vida, vos acomodás tu vida y las personas correctas te van a empezar a rodear. Excelente. Socios, pareja, buenísimo, amigos. Buenísimo. La verdad que espero que hayan aprendido tanto como yo de la historia de Carlos y los consejos que nos dejó. Si tengo que hacer un resumen de la experiencia que compartimos hoy con el emprendedor de hoy, primero, la influencia de la familia. Nuevamente vemos como un patrón en común. ¿Verdad que sí, Canela? Parece que está con un poquito de... Estás sintiendo. Sí, ahí está, muy bien. Entonces, la influencia de la familia y el roce laboral que tuvo Carlos a muy temprana edad, y los viajes. De los 15 años empezó a viajar, a tener la experiencia de vivir solo, de conocer culturas, de abrir la cabeza y de pasar situaciones muy extremas, ¿verdad? Con un estilo de viaje con bajo costo que le hizo vivir momentos, dormir en lugares de repente donde uno no dormiría normalmente, pasar quizás hambre, pasar cansancio, y eso hace como que uno toque el suelo
y poder a partir de ahí decir, bueno, lo peor que me puede pasar ya lo pasé, digamos. Entonces la aversión al riesgo que uno tiene siendo emprendedor también es mayor y te ayuda a veces a romper esa barrera que muchas veces tenemos cuando vamos a emprender, decir, bueno, ¿qué pasa si me va mal? ¿Qué pasa si es que fracaso? Entonces la ventaja de viajar, y más en el estilo de vida que tuvo Carlos, te ayuda a quitar un poco ese paradigma, porque ya lo viviste y no pasó nada y la vida continuó. Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Emprendedores Pro. El día de hoy salimos a cazar una nueva historia de un emprendedor más aquí en Paraguay. Estamos en plena zona de Bucayatú, a metros nada más de la nueva autopista de Ñuguazú, y vamos a conocer la historia de un joven emprendedor que decidió incursionar en un rubro quizás tradicional, el rubro de la construcción, a través del desarrollo de edificios, pero con un toque innovador y con un valor agregado y una diferenciación. Si quieres saber cuál es esa diferenciación y cuál es esa historia, te invito a que me acompañes el día de hoy a conocer la historia de Carlos Guasti. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien.